Bueno, esto es, vamos a tratar de hacerlo lo más potable y lo menos aburrido posible. Como un cuento, ¿no? Había una vez, ¿no? Pero bueno, hubo un filósofo que pudiera decirse que hasta cierto punto adelantó a Einstein. Ahora, lo hizo de una manera brutal, ¿ok? De una manera brutal, con 25 siglos de ventaja. Este filósofo fue Zenón de Elea, ¿ok? Zenón era un miembro de la escuela de Elea, fundada por Parménides, y bueno, él hizo su obra, consistió en fundamentar el punto de vista de su maestro, que sostenía veía la realidad como un ser uno y inamovible, estático, ¿no? Entonces él trató de demostrar que todo eso que se veía como movimiento en realidad no era más que reposo. De ahí su genialidad, ¿no? Entonces, pero decía que adelantó a Einstein en 25 siglos y, en cierto modo, ¿no? E incluso, déjeme decirle que no solo lo adelantó con el tema de los llamados hoy efectos relativistas, sino que, como verán a continuación, también con este asunto de los experimentos mentales, porque Zenón, le voy a mostrar una de sus aporías del movimiento. Zenón utilizó todo el tiempo, él fue el descubridor, el que inventó los experimentos mentales y los hizo para mostrar, como dije ya, para reafirmar la tesis de su maestro Parménides, ¿verdad? Entonces, todos son experimentos mentales en Zenón, de manera que Einstein siguió los pasos de Zenón sin darse cuenta. Desde el punto de vista del método, usó el método que había descubierto Zenón con sus experimentos mentales, Einstein. Los que lo conocen esta figura sabrán este concepto de experimento mental, con el cual él le dio cuerpo a sus teorías, no a la relatividad especial, sino a la otra también, a la teoría de la gravedad, ¿no? A la teoría general de la relatividad. De manera que Einstein fue como una especie de reencarnación de Zenón, pero en otro sentido. Pero lo cierto fue que utilizó el método de Zenón y desde el punto de vista del contenido también hay mucha coincidencia que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora. Digamos que se trata en este caso de un cuerpo que pasa entre otros. Miren la pizarra, esa es la primera fase de la aporía estadio, se llama el estadio, ¿verdad? La segunda sería cuando coinciden las tres filas esas que ustedes ven ahí. Se trata de un cuerpo que pasa entre otros, uno de ellos estático y el otro en movimiento, pero, esto es introduciéndolo, ¿verdad? Pero en dirección opuesta. No importa si desde ese cuerpo, esto tenganlo en cuenta, no importa si desde ese cuerpo que hemos seleccionado la velocidad del que se mueve a su encuentro es el doble. Eso no es necesario aquí para la aporía, porque ya eso sería desde otro sistema, ¿verdad? El problema es que a una misma velocidad el cuerpo seleccionado recorre dos distancias diferentes. Ese es el punto, ¿no?, que hay que explicar. Lo cual, vamos a ver cómo es que es posible después, ¿verdad? Entonces, en adición, la otra posibilidad, bueno, vamos a dejarlo para después también, para ahorrar tiempo. Pero esto es más o menos exactamente de lo que tratan los efectos correlacionados de Einstein derivados de las transformaciones de Lorentz. Vamos a ver. La diferencia es que Zenón no lo da como realidad, sino como dificultad en la comprensión del fenómeno del movimiento, mientras que Einstein lo da por un hecho, ¿verdad? Estos efectos relativistas. Cabe agregar que tales efectos solo ocurren en sistemas en los que no están físicamente presentes, eso no se puede perder de vista nunca. O lo que viene a ser lo mismo, solo tienen lugar desde otro sistema de referencia. Por eso cuando hablamos de que si envejece el otro, conocen la paradoja de los gemelos, que son derivadas de estos efectos relativistas. Pues cuando en el momento del encuentro de los gemelos, que hay uno viejo y el otro joven, uno que no ha envejecido y el otro que ya es un anciano, hay que tener en cuenta que solo estos efectos tienen lugar desde otro sistema de referencia ajeno a la actualidad del evento. Es decir, que digamos que uno de los gemelos envejece o rejuvenece desde un sistema en el cual no está físicamente presente. Ese es el problema de la relatividad, que cuando tú le cortas la posibilidad de los dos sistemas, se viene abajo todo eso.
Tienen que estar superpuestos esos dos sistemas. Uno siempre será virtual y otro siempre será actual. Cuando uno cree que no es así, como expliqué en el video anterior, pues entonces va a creer que de verdad se puede dar ese efecto de que envejezca un gemelo y en el encuentro de ellos dos uno sea un anciano y el otro sea una persona joven. Para nada, porque donde ocurren esos efectos no están esos eventos físicamente presentes. No pueden estarlo dadas las mismas condiciones de la relatividad de los sistemas. Pero es que la gente no se da cuenta de eso y Einstein se quedó calladito, es muy zorro, y no quiso profundizar en sabiendo que toda la dificultad de esa teoría está en los sistemas de referencia. Ahí está todo el truco, la complejidad que tiene. Vamos a comentar entonces un momentico el tema el corazón de la teoría de la relatividad especial, que es el tema de la simultaneidad. El tema de la simultaneidad. Vamos a ver, aquí ya les había comentado que la paradoja, por ejemplo, de la paradoja de la flecha en vuelo de Zenón, se sigue que si un cuerpo, déjenme ver para no perderme bien. A ver, tengo aquí las notas para no... Ajá. Bueno, vamos a ver la formulación de esto. La formulación de esto rapidito. A ver, yo lo tengo aquí de forma bien sencilla. Como se sabe, se trata de una plataforma ferroviaria. Esto es uno de los experimentos mentales de Einstein, ¿verdad? Una plataforma ferroviaria en cuyos puntos A y B hacen impacto dos rayos simultáneamente. Para Einstein, hablar de simultaneidad de estos sucesos con respecto a la plataforma significa establecer un punto medio. Mejor se lo explico. A ver. Einstein supone una plataforma y va pasando un tren por frente a la plataforma. Esa plataforma en los extremos, él sitúa un punto A y un punto B en los extremos de la plataforma, que van a corresponder a los extremos del tren también. Pero lo importante aquí es que hay dos rayos, hacen impacto simultáneamente en los puntos A y B de la plataforma, simultáneamente, en ambos extremos de esa plataforma. La gente que está en el tren, como se van moviendo al encuentro de un rayo y alejándose del otro, se supone que van a ver que un rayo alcanza primero a la plataforma y el otro la alcanza después, de manera que lo que es simultáneo para un sistema, en este caso un sistema en reposo, no resulta simultáneo, sino sucesivo para un sistema en movimiento. Ese tren se supone que se mueve a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces eso es lo que Einstein dice. Vamos a ver vamos a ir a Einstein ahora. Si el observador del tren situado en el punto M es el punto medio de la plataforma, el punto M' sería el punto medio del tren, ¿verdad? Y Einstein dice lo siguiente: si el observador del tren situado en el punto M' no tuviera esta velocidad, continuaría en el punto M, y entonces los haces luminosos provenientes de los impactos de los rayos en A y B lo alcanzarían simultáneamente. Sin embargo, en realidad, él se mueve, si se observa desde la plataforma, al encuentro del haz luminoso proveniente de B, y al propio tiempo se mueve en la dirección del haz luminoso proveniente del punto A. Consecuentemente, el observador ve el haz luminoso de B antes que el de A. Los observadores que se valen del tren en calidad de sistema de referencia deben de esta manera llegar a la conclusión de que el impacto del rayo en B ocurrió antes que el impacto del rayo en A. ¿Okay? Por consiguiente, llegamos a un importante resultado. Los acontecimientos simultáneos con respecto a la plataforma ferroviaria no son simultáneos con respecto al tren y viceversa. La relatividad de la simultaneidad es un punto clave en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Yo les había comentado que desde la paradoja de la paradoja de la flecha en vuelo de Zenón se sigue que si un cuerpo se encuentra en un lugar determinado del espacio, en un lugar igual a sí mismo, nos diría Zenón, ese cuerpo está en reposo. Siendo consecuentes con este principio, el tren de Einstein y ese punto medio M' estaría en reposo, ¿verdad? En el momento del impacto de los rayos en los extremos A y B de la plataforma. Un tren en movimiento, según mis puntos de vista, obviamente, que yo ya les he mostrado de dónde los he sacado, un tren en movimiento real no estaría en ningún lugar determinado y ya esto invalida el ejemplo de Einstein.
Sobre todo porque de estar en reposo el tren, los rayos serían simultáneos, lo alcanzarían simultáneamente el punto medio. Ahora bien, visto desde el tren, el asunto, quien se movería sería la plataforma con respecto al tren, y esto significa que se movería con rayos y todo. Es decir, con los rayos A y B incluidos, que alcanzarían al observador situado en M simultáneamente. En otras palabras, desde diferentes sistemas de referencia no enjuiciamos el mismo acontecimiento. Cuando un sistema es actual, el otro es necesariamente virtual. La simultaneidad no es relativa, y Einstein sabía muy bien que el problema surgía, y estas son sus palabras, cuando desde diferentes sistemas de referencias comenzamos a enjuiciar el mismo acontecimiento. Esto no es posible. Esto es justamente lo que no es posible. Veamos estos llamados efectos relativistas, ¿ya? Derivados de las transformaciones de Lorentz. Vamos a ver. ¿Qué sucede por este mismo juego de los sistemas de referencia? Estas transformaciones, las de Lorentz, hablan de un supuesto paso o tránsito de un sistema de coordenadas en reposo a uno en movimiento y viceversa. Digamos que para el momento de tiempo t, la relación entre las coordenadas del sistema móvil y el sistema estático se expresa mediante unas fórmulas, las cuales indican que, digamos, hay una longitud de la varilla en el sistema móvil que al ser medida desde el sistema estático resulta menor que en el sistema móvil. Entonces, de aquí se deduce que la varilla móvil se acorta, ¿ya? Se contrae, producto de la velocidad del sistema. Recuérdese que los efectos relativistas nos hablan de la contracción de la longitud, ¿okay? En palabras más vulgares, acortamiento de la distancia, ¿no? Contracción de la longitud, y del retardo del tiempo, la ralentización del tiempo a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Tengo por aquí una nota que dice: si Einstein hubiera sido consecuente, hubiera establecido la contracción de la longitud del tren en la dirección del movimiento, es decir, camino hacia el rayo impactado en B. Y esto mostraría antes bien la simultaneidad de los impactos, toda vez que la longitud entre M' y B sería mayor. Él usó esto para la teoría de la gravitación, para la teoría general de la relatividad, con el espacio curvo. Curvó el espacio para decir, bueno, al estar curvado la distancia es mayor, para poder mantener el postulado de la velocidad constante de la luz. Piensen que astuto. Y usa los denominadores C más B y C menos B, es decir, la regla clásica de la suma de las velocidades en todos sus experimentos mentales. Pero la condición de la teoría de la relatividad es desechar la regla, porque él tenía tres principios: el principio de la relatividad de Galileo, el postulado de la velocidad constante de la luz y la regla clásica de la suma de las velocidades. Había uno que sobraba. ¿Y cuál él votó? ¿Cuál desechó él? La regla clásica de la suma de las velocidades, para mantener la constancia de la velocidad de la luz. O sea, no se podía sumar, no se le podían sumar velocidades a la luz para que la luz fuera constante, porque tenía que ser constante la luz, al postulado ese de la constancia de la velocidad de la luz. Por lo tanto, no debía trabajar la regla clásica de la suma de velocidades, que en velocidades relativamente bajas, en velocidades bajas del mundo macroscópico, pues supuestamente se suman las velocidades. Eso habría que verlo. En mi libro yo eso lo pongo en duda, en el libro primero que yo publiqué. Pero bueno, esa es la idea. El problema es que tú no tienes derecho a usar los denominadores C más B y C menos B, porque se supone que la regla clásica de la suma de las velocidades tú la desechaste y eso no trabaja. Entonces, cuando te conviene lo usas y cuando no te conviene no lo usas. Bueno, aquí, digamos, en el caso de establecer la simultaneidad, la relatividad de la simultaneidad en el experimento mental del tren y la plataforma, tenía que haber dicho, bueno, ¿y por qué si el tren se acorta en la dirección del movimiento, ¿verdad? La distancia se hace más larga y por lo tanto los observadores verían los rayos simultáneamente. O sea, usa el mismo truco, pero no le convenía. Necesitaba mostrar la relatividad de la simultaneidad, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo es la cosa. Aquí ya les dije, bueno, de las transformaciones de Lorentz, que más podríamos decir rapidito, que se me va el tiempo. A ver, bueno, creo que esto que se ve en las transformaciones de Lorentz a mí me parece que tampoco es muy creíble, ¿no? Me parece que tampoco es muy creíble, porque
decía que la longitud de la varilla móvil al ser medida desde un sistema estático resulta menor que el sistema móvil, ¿verdad? Entonces, a ver, otra nota que tengo por aquí. De haber sido consecuente, Einstein ya lo explicaba, ¿no? Eso lo había explicado ya. Pero decía que esto es falso. El acortamiento de la varilla no tiene lugar en el sistema móvil, sino desde un sistema estático. Esto es, desde aquel en el que la varilla no figura en su actualidad, sino solo virtualmente. Dicho de otro modo, la varilla se acorta allí donde no se encuentra, al menos de manera actual. Al menos de manera actual. O sea, que se acortan realmente la distancia y la velocidad. Bueno, eso habría que ver, porque eso ocurre siempre en sistemas que son virtuales. Ocurren, pero en sistemas virtuales. Por lo tanto, ni aquel se pone viejo, ni se corta nada aquí, ni mucho menos, ni se va a cortar ni con la velocidad de la luz. Teóricamente, en sentido matemático, debe hacerlo. Pero una cosa es la matemática y otra. Una cosa son los números, otra cosa son es bien diferente. Cuando no se observa eso, entonces, esto para no hablar ya de que el postulado de la velocidad constante de la luz encierra una imprecisión de partida, que yo la revelé hace como 20 años, más de 20 años. Siendo estudiante me di cuenta de eso. Y miren la nota que yo puse en mi libro que publiqué hace 20 años, que lo escribí hace más de 20 años y que lo concebí todavía en mis años de estudiante. Hay una nota a pie de página en ese libro que dice: el experimento de Michelson-Morley, que es la demostración, supuestamente la demostración experimental del postulado de la velocidad constante de la luz. Ese experimento lo que demuestra es que la velocidad de la luz, la velocidad c, permanece constante. Ahora bien, la afirmación de que el movimiento de la fuente no influye sobre la velocidad de propagación de la señal luminosa es ya una interpretación de los resultados experimentales. Son dos cosas diferentes. Que el hecho de que la velocidad de la luz permanezca constante todavía no se sigue de ahí, porque todavía no es. No significa que la velocidad de la fuente influya o deje de influir, mejor dicho, sobre la velocidad de propagación de la señal luminosa. Son dos cosas distintas. En realidad caben otras interpretaciones, ¿verdad? Y el no haber distinguido esto condujo, desde mi punto de vista, a muchos errores de orden cinemático, ¿no? En realidad hay otras razones para explicar la constancia de la velocidad de la luz. Por ejemplo, el reposo del sistema. Pero, obviamente, producto de la localización de la fuente. Siempre que la fuente está localizada, según mi presupuesto, pues habrá reposo. Y la fuente estaría en reposo siempre con relación a la propagación de la señal luminosa. Todo tiene que encajar, todo tiene que ser coherente. Si está localizada, la fuente está en reposo. Y si la fuente está en reposo, la suma es 300.000 más 0. Siempre será 300.000. ¿Entiendes? Claro, con el caso de la luz es mucho más complicado ver esto. Pero con velocidades bajas, pues se podría mostrar con más claridad, ¿verdad? Pero Einstein quería a toda costa mantener el principio de la velocidad constante de la luz y soportar su relativismo físico. Y esto no le permitió ver que enfrentaba un problema que ya venía de la antigüedad griega. Hasta cierto punto podría decirse que fuimos estafados con la relatividad. ¿Okay? A la velocidad de la luz, a la velocidad c, se nos dice: la longitud se contrae, ¿verdad? Se acorta y el tiempo fluye más lento. El tiempo se ralentiza. Son efectos relativistas derivados de las transformaciones de Lorentz, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que nos dijo Zenón? Con una sola de sus paradojas. Ya vimos la influencia que tiene la otra, que hasta la mecánica cuántica podemos seguirla. Ahora veamos esta. Porque aquel griego antiguo no conoció la velocidad de la luz. Lo más veloz que conoció Zenón fueron los pies de Aquiles. Y lo usa como tal, como símbolo de lo más rápido, en una de sus paradojas, Aquiles y la tortuga. Entonces, ¿qué nos dijo este hombre? Bueno, fíjense, esa paradoja que ven ahí, estadio, ¿okay? Es la menos conocida, digamos la menos famosa, ¿no?
de las otras, de las paradojas del movimiento. Esa que ven ahí, en este caso, Zenón supone dos cuerpos, B y C. Mírenlo allá, porque son como filas, ¿no? Necesariamente los están divididos en cuatro. Puede ser cuatro filas de atletas, cuatro filas de soldados, eso dividido en cuatro, sí, que es lo más importante, ¿no? Ahí hay tres cuerpos divididos en cuatro secciones, ¿verdad? Zenón supone dos cuerpos, B y C, miren allí, de igual longitud, que se desplazan a igual velocidad, pero en direcciones opuestas. Y pasan por al lado de un cuerpo estático A, también de igual longitud. Entonces, eso es lo que nos dice Zenón. En el momento del encuentro de estos tres cuerpos, ellos querían alineados, ¿verdad? Esa es la fase A del experimento, y la fase final es cuando quedan los tres alineados. Cuando están los tres alineados, el resultado es este. En el momento del encuentro de los tres cuerpos, el cuerpo B habría recorrido simultáneamente dos distancias diferentes. Como ya le dije, recorre todo el cuerpo C y la mitad de A. Lo cual es posible, y ahí viene lo bueno, ahí viene el pollo, el arroz con pollo, como dicen. Lo cual es solo posible si la longitud del cuerpo móvil C sufre un acortamiento, una contracción, o el tiempo en el sistema móvil C sufre un retardo. ¿Qué les parece? Y esta última situación, esta segunda situación del retardo del tiempo, de la ralentización del tiempo, según Aristóteles, Zenón la expresa diciendo que, y lo cito, la mitad del tiempo es igual a su doble magnitud. La única forma de explicar eso que está pasando ahí es apelando al hecho de que se contraiga una distancia, ¿okay? O que el tiempo se haga más lento. Ahí está. Eso es lo que se llamó efecto relativista derivado de las transformaciones de Lorentz y que tienen que ver con la velocidad de la luz. Miren cómo lo hizo Zenón de Lea, que, como dije ya, lo más rápido que conoció fueron los pies de Aquiles. Bueno, aquí los dejo y nos vemos en un próximo vídeo.